Hoy te traigo un vídeo que te va a gustar, y es que, a juzgar por otros vídeos, como hice el de los neobancos, el de tarjetas de crédito y demás, siempre han tenido muchísima interacción y siempre os han gustado mucho. Pues hoy he pensado hacer el primero de varios vídeos en el que voy a ir recopilando todas las tarjetas Web3 cripto que encuentre, ya sea con KYC, sin KYC, descentralizadas, centralizadas, y las voy a ir reuniendo en un Excel, concretamente en este Excel que te puedes descargar aquí, y voy a ir haciendo un análisis muy profundo de cada una de ellas en esta tabla para que tú también lo tengas y puedas discernir qué tarjetas son las que conviene tener. Yo siempre recomiendo tener varias tarjetas, las que más te gusten, para poder ir de una a otra y no centralizar todos los movimientos en la misma tarjeta. Dicho esto, además voy a ir haciendo vídeos individuales, como hice por ejemplo el de Holy Hell justamente aquí, una de las mejores tarjetas que he probado hasta que pruebe las siguientes, que todavía me estoy dando de alta en todas las tarjetas que no conocía y que he descubierto ahora, para probarlas y con justificación de causa poder informaros de, oye, me ha gustado, no me ha gustado, funciona bien, funciona mal, cómo se crea la cuenta en esa tarjeta, cómo se utiliza, cómo te das de alta, cómo conectas la billetera, porque hay muchas que son Web3 y necesitas conectar con la billetera y hay veces que puede ser un poco tricky. Entonces yo os voy a traer todo esto y os voy a hacer vídeos individuales. Si queréis que haga un vídeo individual antes que otro, por ejemplo me decís Egnosis Pay, que además no os lo vais a creer, pero tengo la tarjeta esta desde hace un año. Fui de los primeros que la tuvo y todavía no he hecho el vídeo. Estaba revisando los correos y justamente un 31 de agosto del 2023, que es justamente hoy cuando estoy grabando el vídeo, pero un año después me hice esta tarjeta que me dio además una NFT donde tenemos a los early adopters más ventajas, etcétera. Pues si queréis Egnosis Pay, pues os puedo hacer un vídeo de Egnosis Pay. ¿Que queréis Sora Card? Pues me lo decís y hago uno antes de Sora Card. Irme dando vuestras votaciones e incluso si veis que hay alguna tarjeta que no está aquí, pues me la decís, la veo, si es buena, la añadiré. Y además haré una valoración final en el que vea, al final de todos los vídeos, daré una puntuación y os diré por qué me quedo con una, por qué me quedo con otra y por qué no me quedo con alguna. Así que si te quieres enterar de todo lo que te voy a contar hoy, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDy. Y en el vídeo de hoy lo que te voy a hacer es lo que te he estado explicando hasta ahora. Voy a hacer una recopilación de todas las tarjetas Web3 que puedas pagar en cripto y a que el establecimiento le llegue en euros, para que puedas utilizarlas en el mundo normal, en el mundo analógico y en el día a día. Así que, si te parece, vamos a empezar por ahí. Os recuerdo que en este enlace de aquí tenéis el acceso a la tabla que vais a ver ahora a continuación y que este canal está patrocinado por 3 Comas, que es una plataforma que te permite operar en todos los exchanges en una sola plataforma, con bots, con herramientas potenciadas y que con este enlace de aquí tenéis un 50% de descuento. Y además estoy patrocinado por PrimeXBT, que es una especie de broker que tiene, lo que me gusta de PrimeXBT es que tiene 3 mercados en una sola plataforma, commodities, cripto y divisas. Así que en este enlace de aquí también os podéis abrir una cuenta y vais trasteando. Muy útil para la gente que empiece, que quiere probar un poco de todos los mercados. Dicho esto, os voy a compartir ahora pantalla y os comento. Bien, aquí como veis tengo las primeras 10 tarjetas que quiero explorar. Hay muchas de estas, por ejemplo todas estas de aquí, que me he pedido tarjeta para ir probándolas y poderos traer una segunda entrega de este vídeo con estas tarjetas y con este análisis, y ya he hecho estas tarjetas que ya las tengo, este análisis, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Nada, deciros es básicamente los contendientes son Holy Hell, que es una tarjeta que ya os hablé en otro vídeo justamente aquí, que es muy buena, a mí me gusta mucho. Una que acabo de descubrir que sirve para Latinoamérica. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y aquí en Latinoamérica qué tarjetas puedo utilizar? Y ostras, pues muchas son de Europa, las que voy probando. Red.Pay, que con el enlace que tienes aquí, te la puedes descargar o comprar, etcétera, y tiene servicio en Latinoamérica. Pues Egnosis Pay, que es la que os he estado contando, una que trabaja 100% descentralizadamente, así como Red.Pay sí que es centralizada, Egnosis es descentralizada y tiene muy buena pinta. Luego la que ya vimos que están utilizando, por ejemplo, SafePal o que está empleando TorSwap es Fiat24, el motor que lleva por detrás.
Luego Soracard, que es una tarjeta que os voy a hablar pronto de esta blockchain, que tiene cosas muy interesantes y está en un buen momento para entrarle, porque está abajo del todo. Y el trabajo que están haciendo creo que se tiene que ver reflejado en los próximos meses o años. Y vamos a hablar también de su tarjeta, ¿vale? TorSwap, de la red de Tor, que utiliza, como os he dicho, Fiat24, Fina, Cash, ¿vale? Que es otra prepago de Web3. Luego tenemos Superra, ¿vale? Que es otra tarjeta que os quiero enseñar y que quiero pedir para poderla probar y daros mi opinión. Y luego voy a trastear estas de Handbit, que la he descubierto estos días, que es sin KYC. Y esta de New Eternal Life, que también quiero ir probando. Como veis, son ideas que ya tengo. Si conocéis alguna tarjeta que no está aquí, decidme en comentarios y decidme qué os ha parecido, si os ha gustado, si la habéis probado, etcétera, y me la estudiaré, ¿vale? Y porque hay alguna gente que me ha comentado de la tarjeta y le he contestado, por ejemplo, hace poco, esta semana, y le he dicho, me parece que tiene ciertas red flags, pinta bien, pero ojo, cuidado con ellas. Entonces, el objetivo de estos vídeos son que tengáis algo realmente que sea sostenible, que sea serio, y a partir de aquí, que con toda la información que os voy a dar, elijáis la que más os guste, la que más o las que más os gusten. Bien, vamos a empezar con Holy Hell, que está en Lituania. Redot.pay es una empresa de Hong Kong. Egnosis Pay es de Inglaterra y Fiat24 es de Suiza. Ambos, todos tienen KYC y concretamente el Redot.pay además tiene el Proof of Address, ¿de acuerdo? Después, Iván, esto es porque hay tarjetas que no aceptan o sí aceptan fiat, euros, USD, etcétera. Pues prácticamente todas aceptan divisas. Holy Hell tiene el IBAN en Malta. Redot.pay no tiene fiat, es solamente cripto. Egnosis Pay está en Estonia, te da un IBAN a tu nombre EE, empieza por EE, igual que en España empieza por ES, este empieza por EE. Y luego tenemos el suizo, ¿de acuerdo? De Fiat24. Por otro lado, no muchas tienen cashback. Por ejemplo, Holy Hell sí que tiene un 0,5% de cashback. Si compras la de metal, que no está disponible todavía, tendrías un 1. Pero Egnosis Pay, por ejemplo, tiene un 4. Y si eres un OG holder, que son las personas que tienen este NFT, por haber comprado esto en la etapa de Early Adopter, tendrán además un 1% adicional. Y Fiat24 pues no tiene cashback. ¿Qué tipo es Holy Hell? Es descentralizada. ¿Por qué? Porque conectas una billetera a la plataforma, por así decirlo, y puedes hacer top-up desde tu billetera. Ojo, cuidado con esto. Descentralizada me quiero decir es que tiene ese punto de Web3, de que conectas tu billetera y tu cuenta es tu billetera, ¿vale? Por ejemplo, Redot.pay es centralizada. ¿Por qué? Porque es una billetera como la que te puede dar Binance. Es una billetera que te da, pero que tú no tienes las llaves, las claves privadas de esa billetera. Por eso le pongo que es descentralizada. Ya sabemos lo que pasa con la centralización. Y luego Gnosis Pay es también descentralizada y Fiat24 está mal, es descentralizada también. Te conectas con una billetera y con eso haces el login, etc. Luego vamos a ver de cada una de ellas diferentes aspectos importantes. Vamos a ver de los límites, de las comisiones, de las cuotas y luego retiros en cajeros y qué cosas soporta. Aquí en estos pluses de aquí, si les pincháis, se os despliega la información que hay dentro, ¿de acuerdo? Os lo he puesto para que cuando os descarguéis esto, sepáis que eso está así, ¿vale? En cuanto a los límites, he determinado por norma general, pues qué límites hay por transacción, por diario, es decir, cuánto me puedo gastar al día, al mes, anual, y luego hay alguna que decía que te permitía tener balance ilimitado, ¿de acuerdo? Que en este caso, esto lo he copiado mal, sería así porque son todas así. Vale. Aquí si nos fijamos en una transacción, en los límites por transacción, la que tiene el mayor nivel con diferencia es Redot.pay, que puedes hacer un pago hasta de 100.000 euros, mientras que las otras tienen un límite de 5K, a excepción de Fiat24, que si es un contactless, es decir, si pagas con la tarjeta en un establecimiento, son solo 1.600 euros, mientras que los pagos online sí que llegan a 5.000.
El límite diario, la que más tiene es Redot Pay, pero la siguiente es Holy Hell con 10.000 euros que te puedes gastar al día, Egnosis Pay 8.000 y Fiat24 con las mismas condiciones que por transacción. El límite mensual pues sigue imbatible Redot Pay, Egnosis Pay se pone por delante y se descuelga un poco más Holy Hell que te da 25.000 y luego Fiat24 con 10.000. Y luego los límites anuales, pues aquí no han dicho nada, estas son 250.000 y estas sin límite. Y luego el poder tener en balance, las que son descentralizadas no tiene demasiado historia porque es tu billetera. Pero esta de Redot Pay, por ejemplo, que es centralizada, sí que te deja tener ningún límite en el balance que tú tienes depositado en la tarjeta. Así que por este ámbito, en cuanto a límites, pues bueno, Redot Pay tiene mucho más alcance. Sí que es cierto que es centralizado, lo cual a mí me penaliza un poquito, y el que no tenga Fiat, pues bueno, es otro hándicap que tenéis que tener en cuenta. Lo bueno también es que está en Hong Kong y que, bueno, pues no está ni en Europa ni nada. Entonces, bueno, estos son un poco las cifras que estamos hablando y vamos a ver ya de las comisiones. Por ejemplo, más o menos todas las tarjetas tienen un coste cuando las pides. Por ejemplo, Holy Hell, por pedirla tiene de 29 euros a 99, que es el siguiente nivel, pero lo normal es pedírtela de 29. La de Redot Pay vale entre 10 y 100 euros en función de diferentes baremos. Y después Egnosis Pay vale 30,23, mientras que Fiat24 es gratuita. Tiene unas opciones también de pago, pero desde cero es gratuita. Los depósitos en Fiat24, por ejemplo, te cobran el 1%, mientras que en Redot Pay es gratis y Holy Hell y Egnosis Pay, como es una billetera tuya, pues bueno, es Web3 es gratuito también. Las transacciones nacionales. Esto es cuando tú pagas en algún sitio dentro de tu país y la divisa es nacional. Pues tienes hasta 100 transacciones gratuitas y después te cobran 10 céntimos por cada una de ellas. Mientras que, por ejemplo, Redot Pay es un 1% de tu transacción. Cada vez que hagas una transacción, un 1%. Egnosis Pay es gratuito sin matices y Fiat24 no he encontrado esa información. Después, si nos vamos a la transacción con una divisa extranjera, es decir, que tú tienes que pagar en dólares, por ejemplo, y tu divisa natal es euro, pues en este caso son gratis en Holy Hell hasta 100 transacciones y luego es un 2% de cada transacción, mientras que Redot Pay pues es 1,20, perdón, en cada transacción. Egnosis Pay es gratis y esto no dice nada. Y el tema de la recarga, en todos los lados son gratis, menos en Redot Pay y Fiat24, que no especifican nada en concreto. Las cuotas, pues al final más o menos todas son gratuitas, ¿vale? Que eso es interesante, salvo Holy Hell, que por inactividad a partir del cuarto mes, creo que es, o el quinto mes, te cobra 1 euro por mes que esté inactiva la cuenta. El resto todo gratis, y luego Redot Pay, si pierdes la tarjeta, pues te hace abonar de nuevo lo que ha costado de origen, ¿no? Y Egnosis Pay pues te cobra 5 euros, ¿vale? En los otros he encontrado información, así que eso por ahí. Hay mucha gente que le interesa también el tema de los cajeros, y aquí he sacado esta información, y son de los retiros en los cajeros automáticos. Por ejemplo, Holy Hell te hace una comisión de 90 céntimos, no tiene límite de retiros ni al día ni al mes, lo que sí que de veces que haces un retiro, pero sí que tiene un límite económico, que son 5.000 euros al día en retiros o 60.000 al mes. Por otro lado, Redot Pay tiene, pues eso, una comisión del 2% por cada retiro que hagas, y luego tiene un límite de 5 retiros y 75 al mes, con un límite de 100.000 euros y 200.000. Tienes que sacar más cantidad en menos veces, para que nos hagamos una idea. Aquí estaría sacando, no sé si un cajero daría para tanto, pues imagínate unos 20.000 euros para poder sacar, bueno, al día exacto, unos 20.000 euros para sacar en 5 veces 100.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces no sé si un banco te daría 20.000 euros por el cajero, nunca lo he probado, la verdad. Y Egnosis Pay y Fiat24 no he encontrado la información.
Y luego, por el otro lado, la parte de qué cosas soporta, todas más o menos tienen Apple Pay, Google Pay y algunas tienen Samsung y otras tienen Alipay, que es un sistema de AliExpress. Esta, como es China, de Hong Kong, pues tiene AliExpress. Luego aquí os he planteado los links para que podáis ir a ver los países en los que se soportan estas tarjetas. Para que os hagáis una idea, Red.Pay es la que permite estar en Latinoamérica. Las otras son todas más de Europa. Por lo tanto, aquí también vamos a ver que la que más redes soporta a la hora de hacer el top-up, hacer la recarga de la tarjeta, es Holy Hell, con 14 redes, blockchains diferentes, y además tiene compatibilidad con 39 wallets diferentes, SafePal, no sé qué, OneKey, o sea, MetaMask, este tipo de temas, ¿vale? Y las otras no encontrarán información. Y luego Red.Pay está más limitada porque eso te deja meter en USDT, USDC, Bitcoin y Ethereum. Y los tokens, pues lo que hemos hablado. Entonces, más o menos esta es la tabla que os he preparado en este enlace de aquí para que os los descarguéis. Y en las próximas semanas os voy a ir preparando el resto de tarjetas, como os he dicho. Os iré informando y haré esto. Por lo cual, si queréis algún vídeo que os lo haga antes que otro, me lo decís en comentarios. Si veis una tarjeta que no está, pues me la decís, la estudio y si es ok, la pongo. Recordar que este mes de septiembre, el fin de semana del 27-29, voy a estar en Madrid en Watch Out Bitcoin, que es un evento que va a estar Lunaticoin, Juan Ramón Rayo, Cris Carrascosa, va a ser en Madrid y podéis comprar las entradas aquí. Yo voy a estar y si queréis que nos veamos, etcétera, pues nada, os recuerdo que voy a estar por allí. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y no te olvides de que el próximo domingo a las 9 nos volvemos a ver. ¡Chao!